Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Dios tiene un trabajo para su pueblo. Y cuando le decimos que sí al llamado de Dios en nuestra vida, ten la seguridad de que seremos personas que recibirán la provisión de Dios. Las últimas semanas he mencionado frecuentemente la provisión de Dios. Y la verdad del asunto es que no podemos hacer nada que sea agradable a Dios. No podremos dar ese fruto al que hemos sido llamados, a menos que primero seamos receptores de su provisión, y no solo receptores, sino también buenos administradores de lo que Él ha provisto. Y como aprendimos la semana pasada, cuando actuamos en obediencia, cuando somos buenos administradores de lo que Dios nos ha dado, y estamos comprometidos con las cosas a las que Dios nos ha llamado, Dios nos dará más. Dios también nos exaltará. Nos dará una mayor cantidad de revelación. Veremos las cosas desde su perspectiva para que podamos ser una influencia mayor, que tengamos un mayor impacto en nuestros hogares, en nuestras comunidades y en los demás, para que otras personas sean atraídas al mismo llamado que hemos recibido, ser siervos del Dios viviente. Ese debería ser nuestro deseo. Simplemente servir a Dios, dándole gloria y honor, cumpliendo sus propósitos. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Éxodo, capítulo 36. Hemos venido compartiendo durante muchas semanas, por varios meses inclusive, sobre el tabernáculo, ese lugar de adoración, donde los hijos de Israel y otros que se integraron a la familia de Israel por la fe, por compromiso y por su deseo de conocer al único Dios verdadero, donde ellos le adoraban. Así que era un lugar de reunión donde adoraban a Dios y nada ha cambiado. Incluso en nuestros días, Dios está llamando a su familia a más y más personas de toda raza, toda nación, toda tribu y toda lengua, para que conozcan la salvación. Y como respuesta a ser salvos, el flujo natural de eso es la adoración. Las personas que han sido redimidas se acercan a Dios, y cuando tienes intimidad con Él, la expresión natural es la adoración. Y cuando deseamos que Él sea adorado, Dios se moverá poderosamente. Eso es lo que estamos viendo aquí en este capítulo. Así que una vez más, libro de Éxodo capítulo 36. El énfasis aquí está en estas personas, quienes Dios ha llamado de manera única para participar en el establecimiento del Mishkan, del tabernáculo, que estaba en el desierto y que en última instancia se asentó en la tierra de Israel, en un lugar llamado Silo. Éxodo 36, versículo 1. Y Bezaleel, y Aholiab, y todos, literalmente todo hombre, de corazón sabio. ¿Y cómo tenían este corazón sabio? El cual el Señor colocó. Él les dio a estos individuos, como se menciona aquí, les dio sabiduría,
y entendimiento. Él puso esto en ellos. ¿Con qué fin? Sigue leyendo. Para saber y hacer todo en cuanto a la obra del servicio santo. Todo lo que el Señor ordenó. Así que el mensaje es simple. Y este es un principio que va más allá del tabernáculo, o de lo que más adelante se convirtió en el templo. Es un principio que incluso hoy en día está vigente, y es el siguiente. Cuando estamos comprometidos con el propósito de Dios, Él nos proveerá sabiduría y entendimiento. Él pondrá todo eso en nuestro corazón para que pensemos sabiamente, para que pensemos con entendimiento, de manera que nosotros, y aquí está la clave, no solo sepamos, sino que también, como dice, sepamos y hagamos. Y aquí es donde se vuelve crítico. ¿Tienes el deseo de hacer la obra de Dios? Verás, muchas personas quieren ver a Dios obrando en su vida, según como ellos quieren que Dios trabaje para ellos. Pero eso es una expresión de idolatría. Ok, puede que ellos usen el nombre de Dios, que invoquen el nombre de Yeshua, que digan muchas cosas buenas, porque ellos citan frecuentemente las Escrituras, pero al final, el problema es que quieren que Dios haga la voluntad de ellos, y eso no es ser espiritual, ni es un resultado de la fe. De hecho, es todo lo contrario. Es falta de fe. Pero estos aquí en Éxodo quieren conocer y quieren entender la voluntad de Dios para que, como dice aquí, la puedan hacer. Y noten lo que dice, hacer todo el trabajo, toda la obra, el servicio santo, todo lo que el Señor ordenó. Y debido a eso, mira ahora el versículo 2. Y Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab y a todos, esta es la palabra hombre, pero en este caso califica como cada hombre de corazón sabio, y dice una vez más, en quien el Señor puso sabiduría, en ese corazón, y todo a quien, y aquí está la clave, su corazón levantó. Ahora, esto no es simplemente un término de motivación, sino que es un término que expresa una nueva perspectiva. El corazón los levantó. No es simplemente para ser alentados o motivados, sino para tener un nuevo punto de vista, para que vieran las cosas como Dios quería que las percibieran, para que pudiesen actuar con fidelidad y fe. Y aquí está la clave, a su revelación. Esta es una oración sabia. Debemos ser personas que oren así. Dios, dame entendimiento, concédeme sabiduría, entendimiento y una nueva perspectiva, tu perspectiva, para entender tu voluntad y así conocerla y cumplirla. Estas son las personas que Dios está usando para cumplir su propósito. Todos aquellos a quienes su corazón los ha levantado para acercarse, y este acercamiento es al trabajo, a la obra. Y noten lo que dice por segunda vez, para hacerla. No te equivoques, vemos un énfasis claro en este texto en la acción, pero entiende el orden. Estas personas habían sido redimidas por la sangre del Cordero, el paradigma del éxodo de Egipto, que nos enseña acerca de la verdadera obra de redención, que no es mediante la sangre de corderos, del Cordero de Pascua, sino que se basa en la sangre del verdadero Cordero de Dios, el Mesías, Yeshua. Y hemos sido redimidos eternamente, como dice la Escritura. No entiendo por qué hay personas que quieren dejar eso a un lado, que Dios ha comprado para nosotros una redención eterna. Y por esa razón, yo he sido cambiado, tú has sido cambiado, todo creyente ha sido cambiado. Y el verdadero testimonio de ese cambio es que hemos abandonado nuestros objetivos
Y al hacerlo, Dios nos ha dado una perspectiva nueva, su perspectiva, y ahora queremos llevarla a cabo. Y debido a que no podemos hacerlo por nosotros mismos, Él nos provee esta sabiduría y entendimiento, una vez más, para realizar este servicio santo, para hacer su obra. Versículo 3. Y tomaron de delante de Moisés todos estos individuos, motivados por lo correcto, levantados por su corazón, habiendo recibido sabiduría y entendimiento. Estos individuos tomaron de delante de Moisés todas las donaciones que los hijos de Israel trajeron para la obra. Ellos tomaron de mano de Moisés todo lo que el pueblo de Israel donó como ofrendas al Señor, pero que iban con un propósito designado. La obra de la que estamos hablando ahora, la obra del tabernáculo. ¿Cuál es la motivación de la obra del tabernáculo? O sea, ¿cuál es su propósito? Podemos resumirlo en una palabra: adoración. Querían que el pueblo adorara a Dios y que lo hiciera como Él lo instruyó. Y esto tiene implicaciones importantísimas. Tenemos que entender que la adoración siempre debe hacerse según las instrucciones de Dios. Si no estamos adorando a Dios de manera sumisa a su revelación, entonces, insisto, eso no es adoración, es idolatría. Y por eso vemos hoy en día que cada vez más las personas se alejan de este libro, toman la palabra de Dios a la ligera, ¿y qué es lo que predican? Sus mensajes lo que hacen es simplemente compartir sus propias ideas. Cada vez hay más predicadores que tuercen la Biblia para que la gente se emocione, pero el problema es este: se están emocionando basándose en una tergiversación de Dios. Se emocionan porque escuchan que Dios quiere cumplir sus deseos, y eso es mentira. A Dios no le interesan tus planes, tu programa, ni tus objetivos. A Él le interesa un plan perfecto, y ese es su plan. Y es tan desalentador ver persona tras persona siguiendo tras esa falsa adoración, en vez de aprender los principios de la Escritura. Estos individuos en Éxodo estaban comprometidos a hacer la obra del Señor, el servicio santo. Y una vez más, noten lo que dice el verso 3, la azod otá, para hacerla. Hemos visto esta palabra, la azod, hacer, y hacerla 3 veces, y luego 2 veces. Es decir, 3 veces aparece la palabra hacer, mientras que hacerlo o hacerla, refiriéndose al servicio sagrado, aparece 2 veces. Todo esto enfatiza, y fíjense, tenemos esta palabra para servicio sagrado o servicio santo, que tiene que ver con un propósito, y ese es el propósito de Dios. Por eso es tan importante que analicemos la palabra en su idioma original, porque lo que escuchamos como santo puede no ser lo que Dios ve como santo. La santidad siempre está conectada a la voluntad y los propósitos de Dios, y no a tus deseos ni los míos. Estas personas están comprometidas con ello, y noten lo que dice al final del versículo 3. Y trajeron ante él, recuerden, la semana pasada, al final del capítulo 35, en esa última sección, vimos 8 veces, y quizás 9 si consideramos a las mujeres y su respuesta, pero 8 veces de manera genérica, en general, dice que el pueblo trajo. ¿Y saben qué? Todavía sigue trayendo. Su corazón generoso continúa hasta el punto de que vemos aquí en el verso 3, y trajeron a él, es decir, a Moisés, od neidavá, más donaciones, más generosidad. Baboker, baboker. Muchos de ustedes conocen la palabra boker, que significa mañana. Baboker significa en la mañana, y al repetir esto significa que cada mañana traían otra donación. Y
La palabra para donación aquí es una palabra para generosidad. Ellos daban no porque fueran obligados por la palabra, sino porque estaban obligados por su espíritu de generosidad. Ellos querían dar más y más, hasta el punto de que, sigan leyendo el versículo 4, y trajeron todos estos sabios que estaban haciendo toda la obra sagrada, cada hombre desde su obra. ¿Qué pasó? Bueno, lo que dice aquí, y creo que lo traduje mal, leámoslo de nuevo. Ellos vinieron. Así que el versículo 4 dice que todos los sabios vinieron, los que estaban haciendo toda la obra sagrada, cada hombre desde su obra, es decir, vinieron de hacer su trabajo y se presentaron ante Moisés y querían decir algo. Dice, aquellos que estaban haciendo, dijeron, verso 5, dijeron a Moisés, hablaron con Moisés y le dijeron, Marbim ha'am levi midei ha'avodah, la malacha asher tzivah Hashem la'asot otah. lo que significa, el pueblo, esto es lo que los sabios que estaban haciendo la obra, le dijeron a Moisés. El pueblo, y luego una palabra para multiplicar, y en este caso significa multiplicar más y más, haciéndolo día tras día. El pueblo está multiplicando, trayendo más de lo suficiente para la obra, para este trabajo que el Señor ordenó. Y aquí tenemos la tercera vez que aparece la asod otah, para hacerlo. Una de las cosas que este pasaje está comunicando sobre los sabios que llevan a cabo la obra es decirle a ellos y decirnos a nosotros que ellos son personas comprometidas con llevar a cabo el trabajo sagrado. Esta tarea que cumple con el propósito de Dios. Ellos están comprometidos y apasionados por hacer esta labor, esta obra que refleja el propósito de Dios. Y están siendo interrumpidos porque las personas están ofrendando más y más hasta el punto de que lo que han dado es más que suficiente para la obra que Dios los ha llamado a hacer. La cantidad necesaria. Verso 6. Y Moisés ordenó, y ellos hicieron pasar una voz, es decir, lo anunciaron. Literalmente es la palabra para una voz que pasa. Así que es un anuncio que pasó, y noten que dice, Va Mahadei, pasó por el campamento diciendo, Ish, Vei, Isha. Me gusta esto porque en este pasaje que trata sobre la adoración, vemos que se menciona a los hombres, pero también a las mujeres. Y cuando analizamos el texto, vemos que dice, hombres y mujeres, ya no hagan más esta obra. ¿De qué obra estamos hablando? De la obra que tenía que ver con recolectar las donaciones, salir al campamento, recogerlas y llevarlas a quienes estaban realizando el trabajo. Entonces, un heraldo salió a través del campamento anunciando a cada hombre y mujer, ya no hagan más esta obra para esta ofrenda sagrada. Y el pueblo dejó de traerlas, pusieron fin a las donaciones. Bueno, vaya testimonio. Estas personas en el desierto estaban comprometidas a adorar a Dios. En el libro de Éxodo vemos algo. Estamos llegando al final, preparándonos para la adoración en el tabernáculo. Y esto implica un cambio en cómo el pueblo adoraba a Dios. Los llevó a un nuevo nivel, a un nuevo tipo de adoración basado en una revelación de un nivel espiritual superior. Y todo esto ocurrió gracias a dos cosas. Ellos tenían un deseo sincero de adorar a Dios y ellos querían hacerlo, realizar este servicio, basados en un espíritu generoso, que les daba esta pasión por cumplir lo que Dios estaba mandándole al pueblo.
Así que debemos preguntarnos el día de hoy, ¿soy alguien realmente comprometido con cumplir lo que Dios ha ordenado? Esto es lo que produjo esta situación tan especial entre el pueblo en aquel tiempo. Versículo 7. Y la obra fue más que suficiente para todo el trabajo, y aquí está la cuarta vez, para cumplirlo, e incluso más allá. Vemos una abundancia. Hay un excedente. Y así es como se mueve Dios. Cuando uno se somete a Dios, cuando los propósitos de Dios son nuestros objetivos, veremos que Dios provee más que suficiente. Esa es su naturaleza. Y lo vemos, por ejemplo, en el libro de Lucas, capítulo 6, donde habla de Dios y sus bendiciones, que vienen en buena medida, apretada, remecida y rebosando. Así es como Dios da, en abundancia. Y así debería ser también nuestra naturaleza, generosa, porque este Dios que hace más que suficiente habita en nosotros. Su Espíritu está en nosotros, por lo que así deberíamos ser. Y esto es lo que testifica, este pasaje testifica esto al ver la generosidad del pueblo. Bueno, pasemos ahora a nuestra segunda sección en este pasaje, que es el establecimiento del tabernáculo. Esto nos recordará todo el material necesario y cómo el tabernáculo fue establecido, cómo fue erigido. Aún no se ha construido, pero está a punto de hacerse. Y veremos enfatizarse una vez más toda la metodología para la edificación, el establecimiento del tabernáculo. Comencemos. Lo terminaremos la próxima semana, pero empecemos ahora. Versículo 8. Y cada persona de sabio corazón lo hizo, los que estaban realizando la obra con respecto al tabernáculo. Cuando leemos esto, vemos a los obreros del tabernáculo. ¿Y qué hicieron estos obreros? Bueno, exactamente lo que dice la Escritura. Dice que lo hicieron todos estos que tenían un sabio corazón, los que estaban realizando la obra del tabernáculo. Noten cómo una vez más se repite lo que ya hemos estudiado. Y cada vez que algo se repite, hay un énfasis, hay un mensaje para el lector. Noten lo que Dios dice aquí. Comienza diciendo que en esta construcción del tabernáculo habrá 10 cortinas o pantallas y estarán hechas de lino torcido y también de otros materiales de los que ya hemos hablado bastante. Tejelet, ese turquesa único, ese azul especial, junto al púrpura real y también el escarlata. Luego, al final del versículo 8 hay un énfasis en los querubim. Estos son los querubines. Y sabemos que los querubines están relacionados con el arca del pacto, pero también de manera única aparecen sobre la cortina en una ubicación especial. Dios les está diciendo, estos son los elementos del tabernáculo, de esa estructura principal. Vamos a ver al final de nuestro estudio de hoy que también había una tienda, una cubierta por encima del tabernáculo. Pero ahora mismo estamos hablando de la estructura del tabernáculo, que consistía en 10 cortinas hechas de este lino torcido, este turquesa, este púrpura, este escarlata, y además dice, y los querubines, que eran Masei Joshev, eran una obra de diseño, una obra que requería pensar. Eso es literalmente lo que significa Joshev. Eso habla de que ellos reflexionaban en lo que Dios buscaba transmitir, lo que Él quería comunicar con este tabernáculo. Y leemos una vez más que estos hombres de sabio corazón, dice, que ellos lo hicieron, lo construyeron,
¿Quiénes? Todos ellos, bajo la supervisión o bajo la autoridad de Moisés y también de Bezaleel. Versículo 9. Aquí vamos a detallar las longitudes de estas cortinas. Una cortina mide 28 codos. El 28 es un número interesante en la Biblia, porque podemos ver que el 28 está compuesto por el 8, que significa algo nuevo, junto al número 20. Lo que podemos entender aquí es que este número 20, si lo desglosamos y lo analizamos con detenimiento, es 2 veces 10. Y vamos a ver que cuando las personas adoran, porque el número 10 usualmente habla de algo completo, algo en su totalidad. Entonces, esto es lo que pasa. Cuando el pueblo se presenta delante de Dios para adorar, deben esperar algo, esperar un cambio. Puede que yo tenga las mejores intenciones al adorar a Dios, pero si voy allí, y una de las cosas que hemos aprendido es esta, que en la adoración, uno de los subproductos es la revelación. Lo hemos visto en la Biblia muchas veces, que el pueblo adora y Dios les da revelación. Y el 28 nos dice que habrá un cambio. ¿Qué cambiará? Bueno, cuando la gente comienza a adorar, usualmente tiene su perspectiva, en contraste con la perspectiva de Dios. Y lo que hace la adoración es que cambia nuestra perspectiva. Y aquí es donde el número 8 se vuelve importante, porque 8 es el número del reino, es el número de lo nuevo, es un número que refleja o que comunica el carácter del reino. Vemos que la adoración en el templo buscaba provocar un cambio para que el pueblo tuviera la perspectiva correcta. Estas cortinas medían 28 codos y también su ancho era de 4 codos. Y el 4, como he dicho muchas veces, es el número global. Tiene implicaciones de un evento mundial y la adoración da como resultado un cambio en el mundo. Cuando la creación de Dios, y me refiero a la humanidad, cuando adoramos a Dios correctamente, cuando entramos en acuerdo con Dios, esto traerá un cambio en el mundo. El tabernáculo debía traer un cambio entre todas las naciones de la tierra. Por eso vemos que en el reino de Dios no habrá templo, pero dice que el tabernáculo del Señor está con los hombres. En el libro de Apocalipsis, en la Nueva Jerusalén, no hay templo, pero se menciona el tabernáculo como la morada de Dios, y todo tiene que ver con el cambio que el tabernáculo debía provocar. Cuando lo estudiamos en el Antiguo Testamento, lo que aprendemos sobre este cambio santo y piadoso. Su ancho era de 4 codos por cada cortina, y midá ahad leiko ha-yeriod, lo que significa que era una misma medida que se aplicaba para todas las cortinas. Todas medían lo mismo, las 10 en total. Ahora veamos el versículo 10. Eran 10 cortinas que debían estar unidas, así que él unió 5 de las cortinas, una con otra. ¿Y cuántas quedaban? 5 más. Así que las otras 5 cortinas también se unieron entre sí. ¿Pero cómo lo hicieron? Ese era el objetivo, pero el versículo 11 nos lo dice. Él hizo, y aquí se refiere al líder, él hizo lazos de tejelet. Estamos viendo algo de lo que hablamos en estudios anteriores. Estos lazos que fueron colocados, y noten lo que dice la Escritura, de nuevo en el verso 11, y él hizo lazos de tejelet, de este color turquesa, sobre el lado de la cortina, en uno de los extremos. ¿Y cuál era el propósito de colocar estos lazos allí? Dice, para unirlas, con el fin de unirlas. Así lo hizo en el lado de una cortina, en el borde de la cortina, para unirla con la segunda. Por lo tanto,
podemos entender que por el lado de una cortina, en el borde, estaban estos lazos y se hicieron para conectar una cortina con la otra. Pero ¿cómo se hacía eso con estos lazos? Aquí lo veremos en el versículo 12. 50 lazos hizo él para una cortina. Así que cada cortina tenía 50 lazos. 50 lazos hizo en el borde de la cortina para unirla con la segunda. Y luego tenemos la palabra magbilot, que significa paralelo. Así que estaban unidas, podríamos decir, paralelas entre sí. Eso es lo que está tratando de decir. Pero con todo, aún no sabemos cómo se unían. Bueno, lo vimos capítulos atrás, pero ahora lo dirá de nuevo. Estas lazadas estaban en un lado de cada cortina. ¿Con qué fin? Para unirlas. Pero ahora en el versículo 13 aprendemos cómo. E hizo 50, había 50 lazos, así que hizo 50, y esta es una palabra que algunas Biblias traducen como broches, pero literalmente cuando lo estudiamos antes eran ganchos pequeños. Así que hizo 50 ganchos de oro y unió la cortina, una cortina con otra, con estos ganchos. Debido a eso, solo después de unirlas, se convirtió en un tabernáculo. Estamos viendo que al unir estas 10 cortinas, y el 10 es un número importante, hablamos de 2 veces 10 hace unos minutos, al hablar del número 28, pero el 10 es el número de lo completo, de algo entero y total. Y lo que descubrimos es que la adoración en el tabernáculo tenía el objetivo de llevar a cabo en su totalidad el propósito de Dios en relación al comportamiento de los hijos de Israel. Avancemos al versículo 14, donde trataremos un poco más sobre el tabernáculo. Pero como dije antes, el tabernáculo tenía una cubierta, y llamamos a esa cubierta una tienda sobre el tabernáculo. Así que en un sentido, es una tienda que cubre otra tienda. Y noten lo que dice. Versículo 14. Y él hizo para la tienda, para esta tienda que cubría el tabernáculo, él hizo también estas cortinas o pantallas, pero estas no estaban hechas del material que vimos antes, de aquel lino torcido, ni de tejelet ese azul especial, ni de púrpura real, ni de escarlata, sino que, en cambio, encontramos aquí, en el verso 14, que fue hecha con izim, que significa cabra, o sea, pelo de cabra. Este era el material para la tienda que cubría el tabernáculo. Y estaba por encima del tabernáculo, cubriendo al tabernáculo. ¿Y cuántas cortinas o pantallas tenía esta tienda? Bueno, aquí hay un cambio. El tabernáculo tenía 10, pero la tienda sobre el tabernáculo tenía 11 cortinas. Y él las hizo con una longitud de cada cortina para esta tienda sobre el tabernáculo. Y aquí hay otra diferencia. No de 28, sino de 30 codos. El 30 también es un número importante. Pero antes de tratar con el significado de ese número, comprendamos que tiene que ser más larga porque se extiende más allá del tabernáculo para cubrirlo por completo. Había un codo extra de un lado y un codo extra del otro para un total de 2 extras. 28 más 2 igual a 30. Era una cubierta completa. ¿Y por qué 30? El 30 tiene el propósito de revelar algo porque está relacionado con el 3. Pero también existe otra interpretación. El 30 puede estar relacionado con la muerte. Así que, ¿cómo saber cómo interpretar correctamente el número 30? Nos lo dirá en un momento. Miren ahora la segunda parte del versículo 15. Su longitud era de 30 para cada cortina, pero su ancho, una vez más, era de 4.
4 codos. Insisto, este tabernáculo, todo él, tenía como propósito el producir un cambio en el mundo entero. Dice, una cortina, su medida era una para las 11 cortinas. Así que cada una de estas 11 cortinas tenía las mismas medidas. Pero noten algo más. Versículo 16. Y unió 5 de las cortinas consigo misma y 6 de las cortinas consigo misma. Ahora, el número 30 tiene el propósito de revelar, pero debemos estar conscientes de que también se relaciona con la muerte. Cuando adoramos a Dios, se produce una muerte. ¿Muerte de qué? De nuestro ego, de nuestros deseos pecaminosos, de nuestras propias metas. He compartido muchas veces que, en referencia al monte del templo, sabemos que David lo compró para la construcción del templo y por supuesto hay una correlación entre el templo y el tabernáculo. Y resulta que cuando David compró ese lugar, era una era de trillar. Y la era de trillar tenía como propósito separar el grano, que es algo bueno, de la paja, que es puro desecho. Lo que se está diciendo aquí sobre la adoración es algo fundamental, y es que hay cosas en mi vida, hay cosas en tu vida que debemos eliminar, que deben ser separadas de nosotros. Y esas cosas que deben separarse de nosotros tienen que morir. No volvemos para recogerlas, no pensamos en ellas nunca más. Si Dios las removió, déjalas lejos de ti. Pero también sabemos algo sobre el 5. Cuando estudiamos la Torá, el 5 tiene un significado. ¿Recuerdas cuando Abraham intercedía por Sodoma y Gomorra? Él dijo, Dios, si encuentras 50 personas justas aquí, ¿destruirás la ciudad? ¿No la preservarás por el bien de estos 50 justos? ¿No tendrás misericordia de ella? Dios le dijo que sí. Y luego Abraham dijo, ¿y si hay 5 menos que 50? El 5 significa carencia. Entonces, cuando miramos las Escrituras, el 5 es el número de carencia, pero el 6 es el número de la gracia. Vemos cómo la gracia se relaciona con algo, y un ejemplo de esto son los ángeles. Cuando miramos, por ejemplo, en el libro de Isaías, allí Isaías habla cuando tiene esa visión de Dios y dice, ¡ay de mí! Porque soy un hombre incompleto, un hombre de labios impuros, contaminados. Recordemos que Yeshua dijo que lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre y no lo que entra. Entonces él dice, soy un hombre de labios impuros, estoy contaminado. ¿Y qué ocurrió? Bueno, uno de los ángeles que tenía, ¿cuántas alas? 6. Ese ángel que tenía 6 alas, fue y tomó una brasa del altar, un carbón ardiente en otras palabras, y tocó la boca del profeta Isaías, expiando su pecado. Él produjo un cambio que lo habilitaba ahora para servir a Dios. Eso es lo que hace la gracia, nos capacita para servir a Dios. Lo que vemos aquí es que el 5 y 6, que suman 11, nos muestran que la gracia supera nuestra insuficiencia. Lo que falta en nuestra vida, la gracia lo suple para que podamos cumplir los propósitos de Dios. Mira de nuevo el versículo 16. Y él unió las 5 cortinas entre sí y las 6 cortinas entre sí. Pero ¿cómo lo hizo? De la misma manera. Versículo 17. E hizo lazos, ¿cuántos? 50, igual que con las cortinas del tabernáculo. Así lo hizo, con una excepción que veremos en un momento. Él unió las cortinas para la tienda que cubría el tabernáculo. Verso 17. E hizo 50 lazos. Ya hemos hablado del 50 que tiene que ver con la libertad. Como el mensaje del año del jubileo.
que seamos liberados para cumplir los propósitos de Dios. Así que hizo 50 lazos de la misma manera por un lado de la cortina en el borde. ¿Con qué fin? Para unirlas con los 50 lazos que hizo en el lado de la otra cortina, para unirlos con la segunda. Pero aquí está la diferencia. Versículo 18. Y por cierto, el versículo 18 será nuestro último versículo por hoy. El versículo 18 nos dice que habrá lo que algunas Biblias traducirán como broche, pero realmente el término en hebreo significa un gancho hecho de manera única que une o que tira de estos dos lazos a la vez, para que las cortinas se conviertan en una estructura unida, una gran cobertura para el tabernáculo. Y eso es lo que dice el texto, versículo 18. Y él hizo ganchos, pero si retrocedemos a una sección anterior, vemos que estos ganchos que se hicieron, mira el versículo 13, había 50 de ellos, pero eran ganchos de oro. Esos eran para el tabernáculo, pero aquí vemos es la cubierta, la tienda que estaba por encima. El verso 18 dice que hizo ganchos de nehoshet, que es cobre, o bronce. Eran de un material diferente. E hizo 50 de estos para unir la tienda y que se pudiera convertir en una sola estructura, que se volviera uno. Y esta palabra uno es importante. La vemos, por ejemplo, en Zacarías capítulo 14, mostrando la verdad del reino de Dios, que el nombre del Señor será uno, y Él es uno, hablando de unidad, una unidad justa y santa que refleja la gloria de Dios, y eso describe al reino. De la misma manera, la adoración en el tabernáculo debía manifestar la gloria de Dios. Versículo 19. Sé que dije que terminábamos con el 18, pero hagamos uno más. Y él hizo el mixei, que en hebreo moderno significa tapa. Es una cubierta. Esta segunda tienda era una cubierta. Él hizo el mixei para la tienda y lo hizo de pieles de carneros teñidas de rojo. Y la cubierta que estaba encima de ella era de pieles de tajashim, que estaba encima. Los tajashim, como dije la semana pasada, no sabemos a qué animal se refiere. Así que vemos que el tabernáculo y la tienda sobre él tenían una estructura única y estaban hechos de pieles de carneros y estas otras pieles de animales, que formaban una cubierta, de modo que esta cubierta superior estaba hecha de dos tipos de pieles, con el fin de que hubiera una separación entre el mundo y el tabernáculo. Esto nos enseña un último principio por hoy, y es que no podemos ser del mundo cuando adoramos a Dios. Esto dice mucho sobre nuestra vida de oración. Entendamos que la oración y la adoración van de la mano. Y no podemos tener oraciones que estén arraigadas en objetivos mundanos. Pueden tratar sobre cosas en el mundo. Podemos interceder por cosas que están ocurriendo. Pero nuestros objetivos no deben ser del mundo, sino del reino. Queremos ver ese cambio que produce el reino, una persona a la vez, y que a través de esa persona, mediante la influencia de él o de ella, se produzcan cambios de reino en alguna situación, en algún dominio, en algún lugar, poco a poco. A eso hemos sido llamados, y el fundamento para lograr ese cambio es una adoración que agrade a Dios.
Cierro con eso hasta la próxima semana, cuando retomemos el versículo 20 y concluyamos este capítulo, el capítulo 36 del libro de Éxodo. Hasta entonces, Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.